Lo cierto es que cada vez resulta más difícil comprender cómo funciona el sector energético en nuestro país y el ejemplo más claro es que ni siquiera somos capaces de entender el recibo de la luz. Para intentar esclarecer un poco más este tema, hoy tenemos con nosotros a Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético. Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Cuéntanos, ¿puede un consumidor pagar en su factura de la luz solo la luz por la luz que consume? Bueno, realmente es lo que hace, ¿no? Aunque a algunos les molesta, algunas compañías interesadamente en las facturas nos dicen que hay una parte del recibo que no corresponde al recibo. En realidad lo que vienen a decir es que lo que no es para ellos no corresponde al recibo, pero en el recibo de la luz sencillamente hay costes de producción de energía y costes de transporte y distribución para que llegue a casa. Eso es esencialmente el recibo. Aparte de eso, es verdad que hay un follón ahí, que es el denominado déficit de tarifa, que es que la suma de eso, de lo que el Gobierno les ha venido a reconocer a las empresas eléctricas durante un montón de años, resulta que era insuficiente para las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas decían que tenían unos costes reconocidos superiores a eso. Entonces, como no se les ha pagado eso, digamos que estamos pagando una parte del recibo que viene de años anteriores. Pero el recibo es sencillamente transporte y generación, nada más. Oh, o sea que viene de años anteriores, pero eso lo deciden ellos. Sí, Nos problema, deben lo que nos da la gana, ¿pueden hacerlo así? ese es el gran problema, el déficit de tarifa, efectivamente, es que no es la diferencia entre los costes reales que han tenido las empresas y los ingresos que han recibido por la vía de nuestros recibos, sino que es la diferencia entre los costes que les ha reconocido el Gobierno, que es donde está la clave, todos los gobiernos, ¿no? El anterior, esos costes, y los ingresos que hemos pagado nosotros en nuestra factura. Entonces, cuando eso no cuadra, hay un déficit, y ese déficit, lo que dice el Gobierno, pues exactamente igual que lo que veíamos en el Castor, se dice esto a 15 años. O sea, es decir, lo que no se ha pagado, si este año faltan 2.000 millones, pues lo que no se ha pagado este año, esos 2.000 millones, lo vamos a pagar a razón de la cuota de hipoteca durante 15 años. ¿Te parece a ti justo eso de el déficit ese tarifario que tenemos arrastrando? No, de hecho es una de las peticiones habituales que suelo hacer, es que es absolutamente fundamental hacer una auditoría de costes del sector eléctrico para empezar a esclarecer lo que hay debajo, ¿no? Vaya. Jorge, ¿tú estás de acuerdo en esa información que publicaba El País, según la cual el Gobierno de Zapatero perdonó en torno a unos 3.000 millones de euros a las eléctricas? Bueno, no solo estoy de acuerdo, sino que participé en la redacción de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Esta denuncia la gestionamos a través de una plataforma ciudadana que se llama la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y lo que hicimos fue esto, precisamente, decir, oiga, esto es un escándalo. O sea, tuvimos noticias de que el Gobierno consideraba que esto estaba prescrito. Tengo que decir que esto, además del Gobierno socialista, que es lo que ha publicado El País, de los años 2008 a 2010, que es cuando se supone que prescribió, también podría estar implicado el actual Gobierno del Partido Popular, porque no está nada claro que haya prescrito en el año 2010. Según diferentes versiones de diferentes abogados, sustentadas con sentencias de la Audiencia Nacional, o sea, no son simplemente tesis vacías del abogado, podrían haber prescrito ahora, en 2014, ¿vale? Por tanto, no está nada claro que fuera solamente ese Gobierno, ¿no? Pero sí, claro que esto es un escándalo, es decir, que haya informes internos como el que hemos conocido a través del País. Es también curioso que un informe, el abogado del Estado debería defender a los ciudadanos, y sus informes en general son públicos. Pues este informe no lo hemos conocido hasta que el domingo lo ha publicado el diario El País. Es un informe de que estaba perdido de la Abogacía del Estado. Bien, pues el informe de la Abogacía del Estado lo que dice es, le dice a una pregunta al secretario general de Energía de la época, el secretario le dice, oiga, ¿yo puedo reclamar esto? Y el abogado del Estado, el jefe de la Abogacía del Estado, le dice, claro que puede reclamarlo. Y además lo tiene que hacer antes de 2010 porque si no, prescribe. Y además le digo cómo hay que hacerlo. Estos son los pasos 1, 2 y 3. ¿Qué hacen con eso? El asesor. Al cajón. Ya, bueno, pero es que la duda es cómo se puede pasar esto de cobrar una deuda o que alguien devuelva una deuda de 3.000 millones. ¿Eso es negligencia? ¿Se hace la vista gorda? ¿Hay un trato de favor? ¿Cómo se explica este error? Nosotros en principio teníamos que pensar que podría ser negligencia. Cuando uno conoce, como hemos visto hoy por el diario de 5 días, o como acaba de lanzar un teletipo Europa Press diciendo que hay 5 informes de la Comisión Nacional de Energía que le exigían al Gobierno que calculara el importe y lo aplicara, lo que tiene que pensar es que era intencionado. Es lo que tenemos que pensar, y por eso lo hemos denunciado a la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, pero claro, nosotros no tenemos herramientas para investigarlo. O sea, los documentos internos de por qué se tomó esa decisión los tiene que investigar la Fiscalía, que para eso está. Joder, y luego se deja uno pagar la multa de la hora y te pegan caña. 3.000 millones de pavos. Antes decíamos que a ACS, a Castor, le abonamos una indemnización gracias a una cláusula de su contrato, a las eléctricas les perdonamos dinero. ¿Tener una empresa de energía en España es el negocio más rentable del mundo? Bueno, tengo que decir que de este tipo de energía sí.
O sea, es decir, las renovables no, a las renovables bien que les han dado, a las renovables les han hecho lo contrario. Se les aplica una norma y cuando ya están funcionando se les recortan los derechos que ya tenían. Pero a este tipo de negocios, los negocios fósiles, en general siempre son así, por una razón, porque si no, no son rentables. Este tipo de negocios se basan en socializar las pérdidas y privatizar los beneficios siempre, en todos los casos. O sea, en el caso del castor es de libro, es decir, oiga, provoco terremotos y encima le exige usted que me indemnice. Esto es de libro, pero hay muchos más. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo, las centrales nucleares. Las centrales nucleares en España solo pagan el coste de los residuos hasta 2070, o sea, le quedan 50 y tantos años. ¿Sabéis cuánto duran los residuos nucleares de alta actividad? Tienen una vida media de más de 10.000 años. Todo eso está socializado. Y dicen, no, claro, es que la nuclear es barata. No, no es barata, oiga, es que es rentable. Porque usted lo que hace es que produce una cosa que no tiene solución, no sabemos cómo gestionar ese residuo, y el residuo lo que pasa es que lo pagamos después entre todos los ciudadanos, ¿no? Pues todo es así. Y las prospecciones es lo mismo. Las prospecciones en Canarias, ¿qué pasa con las prospecciones? Yo he dicho siempre, oiga, a mí si Repsol me viniera con un seguro de responsabilidad civil, que realmente fuera un seguro de responsabilidad civil, que asumiera todos los costes que supusiera un posible vertido, yo estaría de acuerdo. Pero es que me vienen con 20 millones de euros. Perdonadme la expresión aquí, porque quizá a la gente 20 millones de euros le parece mucho, pero para hacer prospecciones, para poder dejar sin agua a dos islas en particular, Lanzarote y Fuerteventura, hay que recordar que Lanzarote y Fuerteventura desalan en agua para beber. Por tanto, necesitan el agua del mar para vivir, para beber. No es una cuestión ya solamente turística. Bien, pues si hay un vertido en esa zona, estas dos islas se quedarían sin agua. Por tanto, 20 millones de euros simplemente para pagar el agua de las dos islas es que no da ni para empezar. Entonces, claro, ese es el problema. Otra vez estamos socializando los riesgos y las pérdidas que pueden tener este tipo de negocios. Bueno, necesitan el agua para eso y porque si no la isla no flota. Pero bueno, ¿en el resto de los países europeos se dan situaciones similares? Pues sí, realmente el sector energético en general es así, funciona así. Es un sector de mucho poder, siempre conformado por oligopolios, por muy grandes empresas y que bueno, tienen mucha capacidad de influencia en los medios de comunicación y de control político, sin duda. Yo sí que diría que hay una gran diferencia en España respecto a lo que yo veo en otros países, ¿no? Que es que aquí hay más oscurantismo que en otros países. O sea, es decir, en otros sitios la gente conoce este tipo de cosas, ¿no? Seguramente hay mucha gente que nos está viendo que es la primera vez que oye que las centrales nucleares solo pagamos hasta 2070. En otros países hay debates en televisión permanentemente sobre esto. Por ejemplo, en Alemania, sobre el cierre de las centrales nucleares. Y la gente sabe los costes que tiene una central nuclear cuando se pone en marcha. Aquí no. O sea, aquí la gran diferencia es que hay menos transparencia todavía. Ya. No, yo de luego la primera vez que lo oigo. Alguien podría tener la sensación de que los gobiernos son especialmente generosos con las empresas energéticas. ¿Por qué? Pues la verdad es que hay que pensar mal, ¿no? Porque yo llevo 15 años en el sector y la verdad es que nunca he visto nada nada, digo, serio. O sea, es decir, las empresas eléctricas siempre se quejan y dicen que el gobierno les ha maltratado, pero cuando uno luego ve la cuenta de resultados dice, bueno, no te ha ido tan mal, ¿no? O sea, te has rehecho. Entonces, digo que hay que pensar mal por una razón, porque es mucha casualidad que haya tantos miembros en los consejos de administración, asesores, etcétera, que son expolíticos, ¿no? De hecho, nosotros en la plataforma, que citaba antes, la plataforma por un modelo energético, lo que hicimos el año pasado realmente fue denunciar las llamadas puertas giratorias, ¿no? Es decir, lo que denunciamos es, oiga, mire, ¿cómo es posible? Pusimos en manos de la Fiscalía dos hechos, que son clarísimos. Es decir, oiga, hay 20 y tantas personas, algunas muy conocidas, expresidentes del gobierno, de todos los partidos, Aznar, González, está también de asesor, no de consejero, pero sí de asesor. Los últimos es Solbes y Salgado, el último gobierno. Salgado, increíble, en menos de 2 meses de salida del gobierno estaba trabajando para una filial de Endesa, lo cual, sabéis que hay una ley de incompatibilidad que dura 2 años, pero claro, para Endesa en Chile no, eso aplica para Endesa en España. ¿Vale? Pero entonces había Endesa Chile, ahora ya no, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se pasó, en 2 meses estaba de consejera de Endesa Chile, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, me dejo muchos, O sea, es decir, hay casos absolutamente de todos los partidos. ¿Qué hicimos en la plataforma? Denunciamos, oiga, por un lado nos llama la atención que haya todos estos cargos, eso es un hecho indiscutible, y que además cobren un dineral por estar ahí en el Consejo, y ninguno son expertos en energía. Y por otro lado, lo que ponemos en su conocimiento es una serie de prebendas que hemos anotado durante los últimos años. Esta es solo una, O sea, los 3.000 millones es la punta del iceberg. Hay que decir que los 3.000 millones de euros, para que la gente lo entienda, porque yo estoy con lo que decías antes, la gente se pierde ya con las cifras y demás, ¿no? 3.000 millones es más que todos los escándalos de corrupción que estamos conociendo juntos. O sea, es más que Pujol, que Bárcenas, que Urdangarín, que los seres de Andalucía, todo eso junto no llega a 3.000 millones. Eso es lo que estamos hablando. Bien, pues os digo, eso es solo la punta del iceberg. Entonces lo que hicimos fue poner en conocimiento a la Fiscalía que había todo eso, decir, oiga, investigue esto, porque aquí hay algo que no nos cuadra. Inmediatamente después nos enteramos de esto, de que habían prescrito 3.000 millones, y entonces dijimos, ampliamos la denuncia. Resulta que la primera parte la archivó, pero esta segunda parte es lo que hemos conocido esta semana,
que es lo que ha decidido investigar. Vaya, pues a este paso no la cierre del todo, porque igual tienes que ampliar otra vez. Y por último, ya para despedirnos, porque ya tenemos que ir cerrando, como experto en el tema energético, ¿qué opinas para reducir, para ahorrar en la factura? ¿Qué es mejor, hacer el amor con la luz apagada o directamente como yo no hacerlo? Pues mira, te voy a contestar, te va a dar igual, porque hagas lo que hagas, Wyoming te van a cobrar lo mismo, porque el objetivo claramente de las empresas eléctricas es que tú tengas una tarifa que llaman ahora plana, yo la llamo altiplana porque es muy alta, será del orden de 100 euros al mes. Su objetivo es que tú pagues 100 euros al mes, hagas lo que hagas, así que yo en tu lugar seguiría intentándolo, porque a efectos del recibo al menos te va a dar exactamente igual. O sea, que no comerme una rosca ni siquiera es ecológico. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Ya te llamaremos otro día para abundar en ese tema, que esto no termina aquí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias.